algo así está, ¿no? Pero vamos a estar revisando el calendario académico según se vienen los días, ¿ya? La siguiente semana vamos a definir fechas de exámenes, segundo parcial, final, instancia, todo, ¿ya? Bien, la ética del superhombre está representada por Friedrich Nietzsche. Muchos libros no toman en cuenta a Nietzsche porque Nietzsche no hace una propuesta ética, no es que propone la moral debe ser así. Lo que Nietzsche más bien hace es criticar a la moral. Entonces, como nosotros hemos dicho, ¿no ve? La moral utilitarista es buena, la moral de las virtudes es buena, la ética cristiana es buena, estamos valorando la ética, qué bien esta ética, qué bien esta ética. En cambio, Nietzsche dice qué mal todas las éticas, es más, la ética misma debería desaparecer, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, Nietzsche hace una crítica a la ética tradicional, en particular a la ética cristiana, a todas las éticas en realidad, y su crítica llega tan lejos que critica incluso todo el sistema social occidental. Todo el pensamiento occidental racionalista, pues es criticado por Nietzsche. Entonces, por este motivo, en muchos libros de ética no vamos a encontrar a Nietzsche, pero como Nietzsche hace una crítica a la moral, pues como estudiosos de la fundamentación moral, algo tenemos que decir sobre la crítica que hace la moral, ¿no? Y para decir algo tenemos que conocer qué es lo que dice Nietzsche. Entonces, en ese contexto vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda, aunque Nietzsche un poco larguito, ¿ya? Bien, para hablar de la crítica a la ética, Nietzsche tiene algunos libros, tiene varios otros, pero estos vamos a hablar de aquellos que se refieren a la crítica propiamente a la moral. Para muchos, este es el libro principal de Nietzsche, que titula Genealogía de la Moral. La palabra génesis, quiere decir origen, el origen de la moral. Fíjense el título, si yo digo origen de la moral, significa que alguna vez no hubo moral, la moral tiene un comienzo, y Nietzsche habla de ese comienzo, ¿no? Pero queriendo decir que había un momento antes del comienzo que la moral no existía, ¿sí? Y de eso vamos a hablar. Así habló Zaratustra, es otro libro de Nietzsche. Zaratustra es un personaje mitológico, es un profeta que baja de las montañas y viene a anunciar una sociedad futura que viene más adelante, ¿no? Así habló Zaratustra y a través de Zaratustra, pues Nietzsche hace algunas afirmaciones que dan pie a la crítica a la sociedad y a la moral occidental. Otro libro importante, Más allá del bien y del mal. Recuerdan, el bien y el mal son fundamentos de la moral, son fundamentos de toda moral, y como Nietzsche está planteando la eliminación de la moral, entonces nos preguntamos, si no hay moral, ¿qué hay más allá de la moral? ¿Qué hay más allá del bien y del mal? ¿Cómo podemos comportarnos si la moral no existe? Ese es otro libro. El Anticristo, desde su mismo título, ya hace referencia a una crítica al pensamiento cristiano y por tanto a la moral cristiana. Ecce homo, la palabra ecce homo en latín significa ese hombre, y ecce homo, si buscamos en internet, hace referencia, es una palabra latina que significa ese hombre, que hace referencia a Jesús crucificado, perdón, a Jesús flagelado, ¿no? Perdón. Mejor lo copiaré de aquí, porque aquí de Nietzsche me partido, no quiero ver de Nietzsche, ¿no? Entonces, Chomo, fíjense, es la imagen de este Cristo, y cuando buscamos el Chomo de Nietzsche, fíjense, en algún momento en la palabra Echomo, el mismo Nietzsche dice, yo soy el nuevo Cristo, ¿no? Qué sátira este Nietzsche, fíjate cómo pone la foto, la cara, la foto de Jesús, pero en vez de Jesús, la cara de Nietzsche, ¿no? Ese hombre, ahí está el hombre, Jesús flagelado, castigado y presentado como ahí está el hombre, ¿no? Bueno, pues aquí Nietzsche murió en un psiquiátrico y al parecer en esta obra ya aparece algunas contradicciones, ¿no? De hecho, tanto ha criticado al cristianismo y luego dice, el nuevo Cristo soy yo. Y por eso muy sugerente esta foto del libro, ¿no? La cara del Sagrado Corazón de Jesús, la foto, pero en vez de la cara que debe ser de Jesús, ahí la cara de Nietzsche, ¿no? Aquí Nietzsche con la corona de espinas, ¿no?
Entonces, como verán, es un texto literario, es un género literario bastante particular en el sentido que dice muchas cosas de repente agresivas y en realidad toda crítica es así, ¿no? Pasa por cierto grado de agresión, ¿no? Bien, comencemos a analizar su pensamiento en lo referente a la crítica a la ética, ¿ya? En su libro, Así habló Zaratustra, Nietzsche lanza una sentencia, un anuncio, y dice, Zaratustra baja de las montañas y dice, Dios ha muerto, ¿sí? Entonces, Nietzsche, más allá de querer fundamentar un ateísmo, ¿no ve? Querer demostrar que Dios no existe, lo que Nietzsche hace es no pelearse con los ateos o los creyentes. Bueno, pues crees en Dios, bueno, qué bien, pero te cuento que ahora ha muerto. Para entender este pensamiento, para meternos en su modo de analizar la realidad, pues yo les hago esta pregunta y quisiera que unas 2 personas me respondan, tal vez 3, ¿no ven? Supongamos que este anuncio, esta noticia es cierto. Efectivamente, Dios ha muerto. Te pregunto ahora, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo sería la sociedad si esto es cierto? Si efectivamente Dios desaparece, no hay más Dios, ¿cambia algo en tu vida? ¿Cambia algo en la sociedad? ¿Sería igual? 2 opiniones, por favor. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería la sociedad si esto es cierto? Dios ha muerto. 1 o 2 opiniones. O 2 o 3. Carlos, ¿por qué? Ya, ya. Nadie nos contó. Ya, ya. Entonces, Carlos dice, la religión ha sido creada para disciplinar y como no hay Dios, no hay religión, pues la indisciplina reina. ¿Ya? Muy bien. Gracias, Carlos. Otra opinión. ¿Cómo sería el mundo? ¿Cómo sería tu vida si Dios ha muerto? Norma, ¿te escuchamos? Concuerdo con lo que dice mi compañero y pienso que también se volvería a la justicia a mano de cada uno, porque muchas personas se basan en que los pecados y cuestiones que cometes, ya sea la religión que tomes, sí o sí las vas a pagar ahora o después, y entonces sí ya no habría en qué más creer, como usted dijo, que Dios haya muerto. Se supone que todos querrían hacer lo que les plazca y tomar justicia por mano propia si en caso ha pasado algo negativo hacia tu persona. Si algo te han hecho, ya no pensar en la justicia divina, ¿para qué eso? Y además Dios ha muerto, entonces mejor me cobro justicia y me voy a vengar, ¿no? Porque me lastimas. ¿Ya? Gracias. ¿Tú harías eso, Norma? Fabiola, te escuchamos. En mi caso, si yo escuchase eso, diría que una parte de mí estuviera como vacía, porque usualmente las personas cuando están en apuros o problemas, o aunque no sean creyentes, de última mano buscan a Dios como una esperanza y una fe para Ya, que resuelva sus cosas. Y si no tuviese eso, tal vez tendría un vacío dentro de mí. Sería algo más como sentimental, digamos. ya vivirías un vacío, de repente un sinsentido, porque en los momentos más difíciles, más críticos, uno busca refugio en Dios, pero como Dios no hay, Dios ha muerto, pues el vacío, la desolación prima, ¿no ven? Bien, gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Una vez, claro, Carlos dice sería más caótica, ¿no es cierto? Porque la religión nos disciplina, o por lo menos para eso ha sido creada, y entonces como ya no hay, el hombre sería más, no sé si liberal o libertinaje, estaba por decir Carlos, ¿no? Una vez le pregunté igual a un grupo pequeñito, ¿no? 4 o 5 personas éramos, estamos analizando Nietzsche, y les pregunté exactamente lo mismo.
¿cómo sería tu vida si esto es cierto? Dios ha muerto. Y uno de los chicos me decía, yo me farrearía como nunca, me dijo, ¿no ves? Si Dios está muerto, me farrearía. Le pregunté, ¿y por qué no te farreas ahora? ¿No ve? ¿Por qué no hablas ahora? Es que no está bien, me controla, ¿no ve? Claro, es que la idea de Dios, dice Nietzsche, es para eso, para controlarte. En términos de Carlos, Mijael, para educarte, ¿no ve? Pero en el fondo la educación es control, ¿no? Un niño educado es un niño controlado, ¿o no? ¿No es cierto? Un niño mal educado es un niño que no tiene control. Entonces Nietzsche diría, es que resulta que Dios es el límite del hombre. O sea, ¿por qué no te farreas? Porque tengo un límite. ¿Y cuál es el límite? El temor de Dios, ¿no ve? Diosito me está viendo, ¿no ve? ¿Por qué no farreas? Porque Dios me está mirando, sabe que tomar está mal y estoy tomando, se va a enojar Diosito, ¿no ve? Mi mamá no me ve que no estoy tomando, pero Dios sí. ¿Por qué no robas ese celular? Porque Dios me está mirando. ¿Por qué no golpeas? Porque Diosito se va a enojar, digamos, ¿no ve? Entonces, al final, resulta que por todo esto que Carlos nos dice, y Nietzsche también está en esa línea, es que, es que Dios, resulta que Dios se convirtió en nuestro límite. Dios en realidad representa a todos nuestros límites. Pero si Dios estuviese muerto, o si Dios está muerto, como afirma Nietzsche, también mueren los límites. Y a eso se refería de repente Carlos, ¿no? Había más libertinaje, digamos, más liberal, decía, ¿no? También mueren los límites del hombre. El hombre sin Dios no tiene límites. En consecuencia, resulta que Dios había sido nuestros límites, lo que no podemos hacer. La muerte de Dios, sin embargo, mientras nuestra amiga, ¿quién era? Creo que era Norma, o no sé quién era, decía, sentiría un vacío, ¿no es cierto? Porque en mi tristeza busco a Dios, ¿no es cierto? Hasta el más ateo busca a Dios en su tristeza. Entonces, mientras algunos estemos lamentándonos que Dios haya muerto, Nietzsche diría que bien, digamos, diría Nietzsche, ¿no? Esa es la condición necesaria para que surja el superhombre, ¿sí? Entonces, con la muerte de Dios, solo muriendo Dios, surge el superhombre. Por tanto, si la condición para que surja el superhombre es la muerte de Dios, resulta que el superhombre, por definición, es un ser sin límites, el Superman, ¿no? O en alemán, el Übermensch, ¿no? Übermensch, que es el término que usa Nietzsche, literalmente se traduce como sobrehombre. Uber es encima, arriba, sobre. Mensch, ¿no ve? Man, Mensch, hombre. El Übermensch es el sobrehombre, es el que está arriba, ¿sí? Es el que está por encima del hombre, ¿ya? Entonces, la muerte de Dios, ¿qué significa? La muerte de Dios, fíjense, vamos a ver desde la perspectiva cristiana, para entender qué significa la muerte de Dios, ¿ya? Entonces, resulta que yo cristiano eh, procuro portarme bien, me esfuerzo por portarme bien, porque después de mi buena conducta, deseo recibir un premio. ¿Y cuál es ese premio? Es el cielo. ¿Quién me va a juzgar si me estoy portando bien y quién me va a premiar si me estoy portando bien? Es Dios. Y ocurre la inversa. Yo cristiano tengo miedo a portarme mal porque sé que detrás de mi mala conducta va a venir un castigo. Y desde la perspectiva cristiana ese castigo es el infierno. Pero ¿quién premia? ¿Quién castiga? El que castiga, pues es Dios. Por lo menos el que premia y castiga es Dios. Por lo menos así está escrito. Si se acuerdan la parábola que cuenta Jesús, Dios permite que la cizaña crezca junto con la con la hierba mala. Porque si saca la hierba mala cuando el trigo está creciendo, pues puede arrancar también al trigo bueno, ¿no ve? Y lastima al bueno sin necesidad de hacerlo. Entonces Dios permite que la cizaña crezca con el trigo malo, pero, perdón, con el trigo bueno. Pero cuando llega el día de la cosecha corta tanto el trigo bueno como la cizaña, la hierba mala, corta todo.
Y en ese momento separa al trigo bueno, lo guarda, y a la hierba mala lo lanza al fuego eterno, al infierno. Dios es el que ciega, el que cosecha, y cuando cosecha, premia al trigo bueno y castiga a la hierba mala. Pero si la noticia de Nietzsche es cierta, Dios ha muerto, pues sin Dios no hay cielo, sin Dios no hay infierno. ¿Por qué? Porque nadie me premia, nadie me castiga. ¿No es cierto? No hay premio, no hay castigo sin Dios. Ahora, ¿qué sentido tiene portarme bien si no hay premio? ¿O qué miedo le tengo al mal si no hay castigo? O sea, si no hay castigo, pues el mal ya no es tan malo, ¿no? Si no hay premio, el bien ya no es tan bueno. Entonces, entre bien y mal ya no hay límite, entonces da lo mismo. En el fondo, o sea, sin Dios no hay cielo, no hay premio, no hay bien. Sin Dios no hay infierno, no hay castigo, no hay mal. En el fondo, la muerte de Dios, en realidad, Nietzsche está diciendo que la muerte de Dios es la muerte de la moral. Sin la idea de Dios, la moral, el bien y el mal, la moral no tienen sentido. La muerte de Dios también es la muerte de la moral. ¿Sí? Ahora, en Nietzsche nos preguntamos, ¿quién y cómo mata a Dios? En la anterior clase estaba buscando un poema de Borges, tenía un librito, el Hacedor titulaba, y dentro de ese librito había varios relatos, el Hacedor. Dentro de ese librito había un relato sobre el viejo sajón, y ese relato quería, a ver, tal vez está aquí está, a ver, el hacedor, el diálogo con las uñas, espejos, el simulacro, el dilema, creo que es este, el testigo, pero no es enlace, creo que es este, el testigo, y vamos a ver si tenemos suerte. No es esta. Ya. Aquí creo que es esta. A ver. Antes del alba morirá, y con él morirán, y no volverán las últimas imágenes inmediatas. Aquí está. ¿Sí? El hombre duerme y sueña, olvidado. Este es un poema de Borges. A propósito de hablar, quién y cómo se mata a Dios. ¿Sí? Me voy a saltar aquí. ¿Ya? Antes del alba morirá, y con él morirán, y no volverán las últimas imágenes inmediatas de los ritos paganos. El mundo será un poco más pobre cuando este sajón haya muerto. Hechos que pueblan el espacio y que tocan un sinfín cuando alguien se muere pueden maravillarnos, pero una cosa o un número infinito de cosas muere en cada agonía, salvo que exista una memoria del universo, como han conjeturado los teósofos. Entonces, fíjate esto que dice, ¿no? Un número infinito de cosas muere en cada agonía, salvo que exista una memoria del universo. Pero yo me quedo con esto. Borges dice, vamos a copiar esto. Vamos a copiar en nuestros apuntes para enriquecer nuestros apuntes. Borges, el testigo. ¿Sí? Borges, el testigo. Entonces, a ver, te pongo un ejemplo muy claro, ¿no?
Mi abuela creo que falleció en 1983 o el 85, no, el 83 creo que fue. Yo era chiquito, muy chiquito. Ustedes ni existían. Entonces, pero mi abuela murió, solo que vive en mi memoria. Vive su recuerdo en mi memoria. Me acuerdo cómo de amable era ella, una voz muy tierna, muy suave, una persona mayor, medio agachadita. Muy amable con sus nietos, bueno, con toda persona, muy condescendiente, muy comprensiva, pero solo yo la recuerdo, bueno, mis papás también, ¿no? Pero cuando yo me muera, ahorita es mi abuelita, vive en mi recuerdo, pero cuando yo me muera, o después que yo me muera, nadie más se va a acordar de ella. Y solo en ese momento, el recuerdo de mi abuela habrá terminado de morir, ¿sí? O sea, la muerte en realidad no es dejar de vivir. La muerte más bien es el olvido. Es como Coco, pues ahora ve, estaba tan lindo ejemplo. Coco, ¿no ves? Recuérdame. O sea, simplemente en otro mundo, ¿no? Pero en el mundo de los recuerdos. Pero cuando ya nadie lo recuerda, pues ahí realmente termina de morir. Entonces, cuando se olvidan a las personas, ahí es cuando terminan de morir. Entonces, ¿quién y cómo mata a Dios? Lo mata el mismo hombre. ¿Cómo? ¿Cómo lo mata? Olvidándose de él. Ya no le pone en el altar de los recuerdos, ¿no ve? Ya no le pone el hombre a Dios. O sea, Dios ya no está en su altar. Entonces, en el fondo, Nietzsche, cuando dice Dios ha muerto, ¿no ve? Cuando Zaratustra baja de las montañas, se viene la gran noticia, Dios ha muerto. Está anunciando una sociedad sin Dios. Una sociedad sin Dios es una sociedad sin moral. Por decir esto, por decir esta frase, Nietzsche es considerado uno de los tres maestros de la sospecha, junto con Marx y Freud. El maestro de la sospecha es aquel que anticipa algo que va a venir, no como Nostradamus, sino como una consecuencia lógica. Y claro, Freud decía, es un maestro de sospecha porque decía que desde el inconsciente y el preconsciente se explica toda conducta humana. Y hasta ahorita no hay ningún psicólogo que contradiga aquello, ¿no? Ya se anticipó lo que iba a venir. Nietzsche murió en 1900 y nos está diciendo que se viene una sociedad sin Dios. Y si nos fijamos, si analizamos, todo el siglo XX ha sido una sociedad sin Dios. Las grandes guerras no se considera Dios, ¿no es cierto? ¿Qué templo gigante se ha construido en el siglo XX? Si nosotros vemos las abadías, si nosotros viéramos las abadías del siglo XIII, XII hasta XVI, ¿no es cierto? Las catedrales del siglo XVI, XIV, ¿no es cierto? Fíjense qué tipo de templos construían. Este me gusta mucho, ¿no? Está en una isla pequeñita, toda la isla es una abadía, es un templo de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué templo se hizo en el siglo XX? El templo mormón, pero pues el templo mormón es nada frente a este inmenso castillo, ¿no es cierto? Entonces, realmente el siglo XX, tal como Nietzsche lo anticipaba, es una sociedad, aquí está, ¿no ve? Aquí está medio seco ya, ¿no? El siglo XX, igual está medio seco, es una sociedad sin Dios. Hay una foto de esta en la noche, qué linda se ve con las luces que han puesto, el agua como un espejo, una linda foto que no lo veo, tengo una fotito por ahí, en un folder guardadito. ¿Ya? Entonces, fíjense, el siglo XX realmente ha sido una sociedad sin Dios y por eso Nietzsche es considerado un maestro de la sospecha porque se ha anticipado algo que va a venir. Ha sido una sociedad sin moral. ¿Ya? Volviendo a nuestro tema. Entonces resulta que Dios en el fondo se constituye un límite para el hombre y por tanto la muerte de Dios es el fin de los límites. Cuando el hombre no tiene límites, cuando el hombre elimina sus propios límites, el propio límite que es Dios, pues ahí surge el superhombre.
Entonces, mientras nosotros nos entristecemos por la ausencia de Dios, Nietzsche se alegra porque ahí surge el superhombre, ¿sí? El superhombre tiene como condición la muerte de Dios, ¿no? La muerte de Dios es el surgimiento del superhombre y es el fin de la moral, por tanto, el superhombre es un ser sin moral. ¿Y el superhombre quién es? El superhombre es un ser que somete, que domina al débil. Por eso es súper, pues. A ver, aquí todos somos hombrecitos. Todos los hombrecitos, 3 pasos al frente. 1, 2, 3, aquí estamos los hombrecitos, ¿no? Ahora, de estos hombrecitos, ¿cuál es? Bueno, varones y mujeres, por decir, no es macho, no es varón y mujer. Ahora, el superhombre es aquel que está por Übermensch, ¿no? El sobrehombre, el que está por encima de los hombres. Los Übermensch, los sobrehombres, un paso al frente y ahí están los sobrehombres, ¿no ve? Por tanto, él es el superhombre es el que somete, el que domina al débil, el que cuando se cae se levanta, el que se sobrepone, es aquel que no tiene límites, incluso a tal extremo llega su ausencia de límites, que se supera cada vez a sí mismo. No tiene, él mismo no es su límite, ¿ya? Entonces, este superhombre nace con la muerte de la moral, entonces el superhombre es no voy a decir es un inmoral, es un amoral, no tiene moral. El superhombre, si no tiene moral, ¿en qué basa su conducta? El hombre está por encima de la moral, por eso en este libro, más allá del bien y del mal, más allá de la moral, ¿en qué basa su conducta? El superhombre que está más allá de la moral. El superhombre basa su conducta en los instintos, no en la razón, en los instintos. Para el superhombre ya no hay bien y no hay mal. ¿Qué hay? Quedan los instintos, porque el concepto bueno o malo es un concepto racional. Y Nietzsche está criticando el racionalismo. Entonces, no bueno, no malo. Entonces, ¿en qué basamos nuestra conducta? En el instinto, los instintos. Y el instinto más básico de todo ser vivo, del cual el superhombre no es la excepción, el instinto más básico es la voluntad de vivir. Todo ser vivo tiene el instinto de vivir y por eso vive. ¿Por qué respiras? Por tu instinto de vivir. El bebé recién nacido, ¿por qué llora? Por su instinto de vivir. ¿Quién le enseñó al bebé a succionar, a amamantar, a lactar, a chupar el pecho materno? Su instinto de vivir. Lo más natural en todo ser vivo es la voluntad de vivir. El superhombre ama la vida, se aferra a la vida, lucha por vivir. Nietzsche también es considerado un filósofo vitalista, ¿ya? Porque defiende la voluntad de vivir como primer impulso motor, ¿ya? Entonces el hombre vive y lucha por sobrevivir. Pregunto y respóndame una o dos personas. En el mundo, en el reino natural, y según las líneas de Darwin, ¿quién es el que garantiza su supervivencia o su sobrevivencia? ¿Quién es el que garantiza sobrevivir? Carlos, tú lo has dicho, el más fuerte, el que se adapta y el más fuerte. El más fuerte. Y ahí surge el segundo instinto del hombre. El primer instinto, la voluntad de vivir, y el segundo instinto, la voluntad de poder. Entonces le es natural al hombre, varón, mujer, al humano, buscar tener poder. ¿Por qué? Porque teniendo poder, el que está por encima de todos, por lo poderoso que es, garantiza la supervivencia. ¿Sí? El más fuerte garantiza la supervivencia. Tenemos un árbol de manzana y somos 20 hombres y entre ellos hay un superhombre. La manzana no va a alcanzar para todos. Entonces el más fuerte toma control, domina, manda, protege su bien personal, garantiza su sobrevivencia y el resto se muere por débiles. ¿Sí? Entonces para vivir necesitas poder. Entonces el superhombre ya no se pregunta si está bien o está mal lo que está haciendo. A ver, ¿debo robar? ¿Es bueno o es malo robar? ¿Es bueno o es malo? Así pensamos un cristiano y así pensamos los ciudadanos que tenemos algún tipo de moral. En cambio, el superhombre que no tiene moral ya no se debe preguntar si está bien o está mal robar. El superhombre se tendría que preguntar, ¿robar me permite vivir? ¿Robar me da poder? Si la respuesta es afirmativa, pues roba, porque así vas a vivir y así vas a tener poder. ¿No es cierto? Golpear al más grande, al fortachón que está a mi lado, ¿me permite vivir? ¿Me da poder?
Uy, piénsalo bien, si das un puñete, él te destroza, digamos, ¿no es cierto? Entonces, de repente, de momento, no convenga que lo hagas, espera. Y así pasa en los animalitos, ¿no? En los que viven en manadas siempre hay un macho alfa, ¿no ve? Hay un macho dominante, ¿no ve? Es el único que tiene acceso a todas las hembritas de la manada. Y claro, y los otros machitos que están, ¿no ve? ¿No? Pues calladitos, sumisos, esperando su momento para que sea fuerte, ¿no ve? Y cuando sea fuerte le desafía al fuerte y él se vuelve el más fuerte y al final somete y domina a todos, ¿no ve? ¿Y qué hace? Lo primero que hace es mata a las crías del anterior macho dominante, lo primero que hace es matar a las crías y bueno, pues ya es el dueño de la manada otra vez, ¿no? Así ocurre en la naturaleza y Nietzsche está proponiendo eso, ¿no es cierto? Si eres el más fuerte, somete, así vas a garantizar la sobrevivencia de tus genes y eso es natural, ¿ya? Entonces, mientras más poder tenga, más garantizada será la sobrevivencia, ¿no? El superhombre, por tanto, en este reino natural, el superhombre se pone por encima de todos, domina, manda, somete, y así es el superhombre. De aquí sacamos una definición antropológica que es el hombre. Hemos hablado del superhombre, del superhombre, del superhombre, superhombre, pero nos hemos olvidado decir qué es el hombre. Para Nietzsche, el hombre, antropológicamente hablando, el hombre es una condición intermedia entre el mono y el superhombre. Entonces hay tres niveles, mono, hombre y superhombre. ¿Qué eres tú? Mono, creo que no soy mono, no soy mono, soy hombre. Pero por encima de ti está el superhombre. No, es que soy el superhombre. Entonces eso significa que estás sobre los otros hombres. Por eso, Übermensch, sobre hombre. Ya, yo soy superhombre, estoy por encima de todos los hombres. ¿Y qué es el hombre? Inferior al superhombre, por encima del mono. ¿No? Es una situación intermedia, pasajera, transitoria. Todos están llamados a ser superhombres. ¿Sí? En el fondo, decíamos, Nietzsche está proponiendo volver al estado de naturaleza del hombre. Que el hombre no se deje guiar por la ley del Estado, ¿no ve? Todos deben pagar impuestos. Eso no es natural. Hay que respetar el semáforo rojo. No es natural. Honrar padre y madre, eso es moral. Entonces, por encima de la ley moral, por encima de la ley civil de una ciudad, Nietzsche lo que está proponiendo es anular todo eso y volver al estado natural. ¿Sí? Está proponiendo eliminar las normas morales y eliminar las normas jurídicas para que viva el más fuerte como ocurre en la naturaleza. El más fuerte por encima de la moral, por encima del derecho. Para Nietzsche, la moral y el derecho son inventos, son arbitrariedades de unos cuantos. ¿Por qué el derecho es una arbitrariedad? Porque el derecho es contra natura. A ver, te pongo un ejemplo. El derecho tiene un principio de igualdad, ¿no ve? La ley es para todos por igual. Todos somos iguales ante la ley, ¿sí? Eso dice un principio jurídico. A ver, pongámonos un ejemplo, el comedor universitario. Una sola vez en mi vida entré al comedor universitario, una sola vez a ver cómo era, nada más. Y cuando no era controlado, cuando yo era estudiante, una vez un muchacho me dijo, ven, pasate, voy a pasar por mi amigo y vas a comer para que veas cómo es la comida en el comedor, ¿no ve? Esa vez sí, bueno, no nos iremos por las ramas, ¿no ve? Ya, pero pensemos ese ejemplo. Estamos haciendo fila y aquella vez era, supongo que así es, agarras una bandeja, o ahora creo que ya te pasan la bandeja, ¿no ve? Y en la bandeja encuentras un trocito de pan, un platito mediano de sopa y un segundito, ¿no ve? Y esa bandeja le dan a Norma, la misma bandeja le dan a Fabiola, la misma bandeja a María Jennifer, a Carlos, a Alexis, a Brian, a mí, a Kevin, a todos la misma bandeja. Y claro, a todos por igual. Pero qué injusto, diría Nietzsche. ¿Acaso somos iguales? ¿Por qué nos dan a todos por igual si no somos iguales? Jennifer es flaca, no come tanto. ¿Para qué le dan pan, sopa y segundos si no come? Alexander es 3 veces el peso de María Jennifer, entonces él necesita 3 veces comer más. Entonces Alexander diría, a mí denme 3 bandejas, ¿no es cierto?
no le van a dar. Y por tanto, Alexander se debe ver sometido a las leyes que dice que todos somos iguales. Entonces, por eso Nietzsche dice, el derecho, las normas legales, las normas de derecho, y también las normas morales, son disposiciones contra natura, en contra de la naturaleza. ¿Por qué? Porque siendo diferentes, el derecho, también la moral, pero sobre todo el derecho, nos trata como iguales. Y esa es una injusticia que va en contra de la naturaleza que nos hace diferentes. ¿Se entiende la crítica que hace Nietzsche? Sí, ¿Ya? Por eso Nietzsche está en contra de la moral, está en contra del derecho, está en contra del sistema social occidental, ¿no? En la naturaleza, el más fuerte somete al débil. En la naturaleza, el cóndor se come a la oveja y no ocurre la inversa, ¿no? Ayer estaba en el paseo autonómico de nuestra universidad y estaba yendo hacia nuestra facultad y en medio hay una cancha, ¿no ve? Una cancha de fulbito y el parque de los docentes y demás. Y hay lugarcitos donde hay pasto, ¿no ve? Donde los chiquillos a veces se sentaban a comer. Estoy caminando por ese lado y de la nada se levanta en vuelo. No era un águila, ¿qué? Pero no era águila, un animal parecido al águila. No sé, parecía una aguilita, no sé, pero no era águila, ¿no? Y levanta vuelo y en su pata derecha estaba agarrando por la cabeza a una rata. O sea, había descendido para atrapar a una rata y como estaba pasando por ahí, levantó vuelo y en su pata estaba una rata inmensa colgada, ¿no? Y se separó en el arco de fútbol y ahí estaba agarrando a la rata esperando que termine de morir seguramente la rata y ser su festín, pues, ¿no? Y eso ocurre en la naturaleza. El águila se come a la rata. Lo que no ocurre es que la rata se come al ratón, ¿no? Entonces, es justo, naturalmente hablando, que el fuerte someta al débil. En la naturaleza así ocurre. Por tanto, será justo que el superhombre someta pues al hombre y más aún someta al mono. ¿No es cierto? Eso es justo. Eso es justo, así debía ser, así debió haber sido siempre. Pero ocurre que en la realidad no es así. No es así. Hay varios superhombres que están viviendo como hombres. Vayan al comedor universitario, grandes, chiquititos, gordos, flacos, no ve todos igual, la misma ración. Pero yo no necesito tanto, él necesita 3 veces. Nietzsche diría, es que hay que dar de acuerdo a sus necesidades y que están aquí a todos por igual. El derecho es injusto, la moral es injusta. Sin embargo, en la actualidad occidental se ha desarrollado lejos de criterios naturales. ¿Me ve? Ahorita vivimos lejos de esos criterios naturales. Entonces Nietzsche se pregunta, ¿dónde, cuándo, en qué momento cambió toda la sociedad? Debíamos vivir en la naturaleza, pero ya no estamos viviendo en la naturaleza. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Para esto, para responderte a esa pregunta, Nietzsche hace un estudio y ese estudio se plantea en su libro Genealogía de la Moral. ¿Cómo surge la moral? Porque no siempre ha existido. Entonces, es natural que el fuerte someta al débil, que el superhombre someta al hombre y al mono, ¿no es cierto? Y ahora la pregunta, ¿cuándo, dónde, cómo cambió la sociedad para que vivamos como la conocemos hoy? Y la respuesta a esta pregunta, no se lo pierdan, el próximo martes en nuestra hora de clase. Aquí quedé con el grupo 07 y ahora quedo aquí con ustedes. Dejo de grabar y si alguien tiene algo que decir extra grabación, adelante. Y si no, vamos terminando. ¿Alguna pregunta? Como en las novelas, ¿no ve? ¿Quieren saber cómo surgió todos los males para Nietzsche? No se lo pierdan en la siguiente clase. ¿Sí? Aquí quedamos. ¿Dónde y cuándo cambió la sociedad? Deberían estar ahorita los superhombres mandando y ahí tenemos unos cuantos debiluchos que nos quieren dominar, dirían los superhombres. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ya, la siguiente clase, lo mismo. Carlos. ¿Me estás diciendo que sería fácil o no sería fácil? Ah, ya, ya.
primero, Carlos, tú y yo nos agarramos a puñetes, digamos. Si tú me ganas, tú eres más fuerte y yo te debo obediencia y sumisión. ¿No ves? Tú me ganaste. Primero. Entonces tú eres... No, espera. ¿No ves? Primero nos agarramos a puñetes y tú eres más fuerte y tú me dominas. Primero. ¿Ya? Pero después resulta que Kevin es más flaco que vos, pero como tiene mucha plata, tú lo has dicho, tiene 5 guardaespaldas y entre los 5 te sacan la mugre. ¿No es cierto? Entonces resulta que Kevin superó tu fuerza física por su poder económico, ¿sí? Y ahí aparece María Jennifer, la más flaquita, chiquitita de todos, digamos, no sé, no la conozco, de repente eres grandota, María Jennifer, no lo sé, la más chiquitita, flaquita, pero un intelecto capaz y astuto que está por encima de tu fuerza, por encima del poder económico, y su inteligencia nos domina a todos, ¿no ve? Entonces son distintos niveles, espacios donde la fuerza podamos medirla, pero al final el más fuerte físicamente, económicamente, políticamente o intelectualmente será el que manda. A ver, al final el fuerte manda y claro, criticamos a Nietzsche y nuestra sociedad parece ser así, ¿no? Criti- sí, al final el fuerte manda. Eh, mm, bueno, aquí estoy a punto de contarles un mal ejemplo, digamos, pero vamos a hablar y quería hablar de la universidad, algo que está ocurriendo, ahorita está ocurriendo, ayer me enteré de esto, pero no quiero tocar esto porque tiene que ver con temas políticos en nuestra facultad. Al final el fuerte hace lo que le venga en gana, incluso por encima de la ley y por encima de la norma. Ahora entonces alguien le tiene que denunciar y decir, la ley está por encima de ti, pero si nadie lo denuncia, si nadie se anima a pelear contra el fuerte, ese fuerte va a estar mandando y haciendo lo que le venga la gana, lo que le venga en gana. ¿Sí? O sea, cuando tú dices, Carlos, es muy complicado vivir con la ley del más fuerte, y a veces yo estoy tentado a decirte que más bien es al revés. Todo el tiempo estamos viviendo con la ley del más fuerte. ¿No? Pareciera, ¿no ve, Carlos? Entonces, de eso se trata, ¿no ve? Utilizamos nuestros autores para analizar la realidad, la situación, políticamente, ¿quién es el más fuerte ahorita en Bolivia? El más, te guste o no, seas oficialista o seas opositor, ahorita políticamente hablando, el más es el más fuerte y se va a hacer lo que el más quiera y punto. Hasta que alguien, es como el león, ¿no ve? Es como el animalito es como, esto he visto un reportaje sobre los simios, ¿no ve? Hay un macho alfa que domina y tiene poder sobre todas sobre todas las monitas, digamos, ¿no? Hasta que otro fuerte lo derrota y lo primero que hace es matar a las crías del anterior para que las hembritas entren en celo y él sea el nuevo macho alfa dominante, ¿no? Y en política parece que así ocurre, ¿no? Entra un nuevo poder y mata a todas las crías del anterior poder, ¿no es cierto? A la cárcel, exilio, ¿no es cierto? Procesos por aquí, por allá, y es el nuevo gobernante. Más bien pareciera que lo que Nietzsche decía y nosotros vemos como que raro, qué mal, ¿no es cierto? Más bien pareciera que es muy común, ¿no? Pero de eso se trata, Carlos, y yo te agradezco tus participaciones, son oportunas y al final estos autores nos tienen que servir para tener un comentario crítico sobre lo que ocurre en tu vida, en la universidad, en la sociedad, en tu carrera, en el país, en el mundo, ¿no es cierto? De eso se trata, ¿no? Estamos formando profesionales íntegros, que no solo sepan sacar cálculos financieros y punto, ¿no ve? Mate financiera y punto, ¿no ve? No, sino que sepa también conocer la realidad desde su perspectiva ideológica, política, filosófica, moral, ¿ya? Y espero que estemos aportando con estos contenidos un poquito a eso. ¿Alguien algo que decir antes de despedirnos? Yo quisiera charlar un poquito más, pero ya saben, tengo que iniciar una sesión de consejo de carrera, así que me tengo que ir un poco volando. ¿Alguien más? No, siempre es un gusto saludarles. Voy a dejar en este momento una tareita, por favor, revísenlo y háganlo ahorita mejor, así no tienes tarea para el fin de semana, a pesar que va a ser esto para el lunes, ¿ya? Que tengan buen fin de semana hasta el día. El martes, por favor, que exponga la ética marxista, no se olviden el martes la ética marxista. Que tengan buen fin de semana hasta el martes. Hasta el martes, licenciado. El martes. Hasta el martes, Lisa. Hasta el martes.